¿Qué tal, queridos hermanos y amigos, hermanos líderes? Nos da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos prácticamente en el tercer programa de este año 2024. Y nos da muchísimo gusto porque en la lección anterior invitamos para que compartan el link, para que inviten más hermanos que se unan para seguir este programa de recursos para líderes. Y vemos que más personas cada vez se están integrando. Así que muchísimas gracias y queremos animarles para que sigan. Bueno, en las dos primeras lecciones que hemos celebrado en este programa, hemos estado hablando de la preparación espiritual que la iglesia tiene que tener al inicio de un año civil, de un año eclesiástico. También les presentamos el rol de evangelismo, la ruta de evangelismo. Y allí decíamos que enero está destinado para la preparación espiritual de la iglesia. Justamente la semana pasada, el director de Reavivamiento y Reforma de nuestra unión nos habló de 4 temas que se desarrollan en la preparación espiritual. Número 1, el programa 777, que ya no voy a hablar de eso. Número 2, nos habló de que todos los sábados por la mañana la iglesia tiene un programa especial de devoción y que durante este año vamos a estar analizando el libro de El Evangelismo. Número 3, durante cada trimestre la iglesia en el calendario de actividades tiene un programa de ayuno, de oración, de vigilia y de santas cenas. Número 3. Y número 4, ¿se acuerdan? Y prácticamente estamos en esa semana, actualmente estamos corriendo la semana de los 10 días de oración. En esta ocasión está con nosotros el pastor Víctor Martínez, muy conocido por ustedes en las redes, él circula mucho. Pastor Víctor, muchísimas gracias, bienvenido a este programa de recursos para líderes. Por supuesto, él es el director de jóvenes de nuestra querida Unión Mexicana del Sureste. Pastor Víctor, platíquenos un poquito cómo se involucran los jóvenes en este programa de preparación espiritual. Platíquenos un poquito, por favor. Amigo Felipe, gracias por invitarme a tu programa y estar con nuestros líderes de nuestras iglesias que están constantemente promoviendo la misión de Jesús. Quiero decirles que también nosotros los jóvenes nos estamos uniendo a los programas de 10 días de oración. Lo estamos haciendo porque cada director de club y cada líder de Sociedad Jóvenes invita a sus muchachos, a sus integrantes a unirse al programa de oración de la iglesia. Todo esto con el afán de preparar justamente a nuestros jóvenes como discípulos para el reino de los cielos. Y una de las cosas más bonitas que esperamos que ocurran es un reavivamiento de nuestros muchachos. En el mes de marzo, para nosotros es la fecha muy importante que tiene el departamento y es la semana de oración de jóvenes que está ligado a todos los esfuerzos que ya se han dicho que tienen que ver con el ayuno, la Santa Cena, los días de oración. Nosotros tenemos una semana de oración justo previo para algunos antes del Día del Impacto Nacional del mes de marzo o después del 16 de marzo. Nuestras iglesias se van a abrir para que los jóvenes prediquen, inviten a sus amigos, porque el programa se llama Amigo Vuelve a Casa, justamente, porque es nuestro deseo, pastor, de que muchos jóvenes que se quedaron, que se han alejado del Señor, regresen. Y queridos líderes, queremos animarlos para que apoyen las iniciativas también del Departamento de Jóvenes en relación a esa semana de preparación espiritual, de énfasis espiritual y de evangelismo, de rescate de los jóvenes que se han alejado de la iglesia. Muchísimas gracias, pastor. Prácticamente todos nuestros queridos muchachos están involucrados. Y cuando usted contemple a un joven que por allí anda un poquito desanimado, un poquito despistado o anda absorto en las redes y otras cosas, palméelo, invítelo y dígale, involúcrelo, porque Cristo viene pronto. ¿Verdad, pastor? Amén. Muy bien. Bien, hermanos, vamos entonces a atender la lección número 3. Y como antes dije, el pastor Víctor está con nosotros y él es el responsable de la presentación de este tema tan importante, tan lindo, titulado El Señor Reina. Y quiero llevarles, antes de darle la palabra al pastor Víctor, al versículo de memoria. Si ustedes allí en casita abren la Biblia y van al Salmo 93, pastor, 93, 1, allí nosotros podemos encontrar el versículo de memoria que dice: el Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Wow, este texto, que es el fundamento para todo el estudio de la semana,
encierra un mensaje completo. El Señor reina. Y voy a dejar el micrófono, la pantalla y la atención de todos ustedes con el pastor Víctor Martínez, quien hará la presentación. Por favor, pastor, adelante. Muchas gracias. Queridos líderes, vamos a orar, ¿les parece? Para entrar al estudio de esta semana que es maravillosa. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias. Vamos a leer la Biblia. Vamos a repasar el estudio de la escuela sabática. Nos das un mensaje certero, un mensaje maravilloso para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos, esta lección es valiosa porque nos revela, en primer lugar, el carácter de Dios. Esta lección, seguramente usted que se ha detenido a verla, ya ha descubierto que está describiendo lo que significa Dios para la humanidad y sus características en sus atributos, en su grandeza y en todo lo que tiene que ver con la expresión Dios. Me gusta mucho porque en la parte del domingo el autor nos introduce y nos dice que nosotros somos especiales a la vista de Dios. Y esta lección cita Salmos 8. Este Salmos 8 es un salmo llamado para muchos un salmos envoltorio. ¿Y qué significa que el Señor nos hizo? Bueno, yo quiero que por favor vayan a la Biblia y vean Salmos 8 y vamos a leer y vamos a pensar que este salmo es como un sándwich. Arriba tiene una capa, abajo tiene una capa. Así que el versículo 1 del Salmos 8 describe una declaración acerca de Dios. Y cuando leemos el versículo 9, que es la última parte del Salmo, describe la misma característica que tiene en el versículo 1. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es una relación entre el inicio y al final de ese Salmo, pero el mensaje más importante del Salmo está en el centro de este capítulo. Así que cuando miramos la parte del domingo, dice, el Señor nos hizo. Y si leemos el Salmos 8, vamos ahora al texto. Dice, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 8.1. Pero ahora lean conmigo el versículo 9, Salmos 8.9. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si se dan cuenta, ambos textos dicen lo mismo. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? En el versículo 3 hasta el versículo 5 dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Si este salmo entonces es un salmo envoltorio, en el centro coloca el autor de este salmo la creación del hombre, coloca la creación de Dios como la obra maravillosa de todos los atributos que Dios tiene. Así que cuando hablamos de un rey, no solo hablamos de alguien que gobierna, sino de alguien que tiene el poder para crear las cosas. Y como en el Génesis, Dios es majestuoso creando la tierra y la obra de sus manos que describe Salmos 19.1, también describen la creación del hombre. Así que a nosotros Dios nos coloca en el centro de toda la creación. Por eso nos llama la corona de la creación. Así que, queridos líderes, algo muy importante que rescatamos el día de domingo es que la creación del hombre, la creación de los seres humanos, es el testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe se debe solamente a ese acto creador y sustentador de la vida que proviene de Dios. Y Salmos 8 coloca al hombre en el centro. Al lado están las criaturas, al lado está la creación y sobre todas las cosas está el cosmos. Pero en el centro, dice, fue creado el hombre. Cuando miramos también esta lección en la parte de lunes, podemos darnos cuenta que el Señor reina. En este tiempo
Hay muchos gobiernos terrenales que están intentando controlar los destinos políticos, sociales, geopolíticos en el mundo, en nuestro país y en nuestro entorno. Pero quiero decirles que no importa los momentos críticos en los que nos toque vivir, tenemos la confianza de que Dios reina. Y eso me da a mí certeza y garantía del carácter de Dios, porque Dios no solo crea, sino que Dios controla, Dios reina. Y eso es muy bueno, descubrir que la naturaleza de la creación de Dios está situado también en la naturaleza de Dios como un Dios que controla las cosas. Y en el Salmo 97, ahora que habíamos leído anteriormente, como el texto base nos recuerda, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes, oscuridad y alrededor de él, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Qué cosas maravillosas. Él gobierna sobre las costas, gobierna sobre los montes, gobierna sobre toda la tierra. Así que todos los dominios le pertenecen. Todas estas metáforas, dice la escuela sabática, exaltan el poder y esplendor de aquel rey que cuidadosamente expresa su grandeza en la humanidad. Así que nuestro Dios reina. Y eso significa para nosotros que el reino de Dios es un reino eterno, que es un reino que no se va a mover. Y aunque alguien le ha intentado quitar el reino, Dios todavía tiene el control de este reino. La Biblia dice que incluso nosotros los seres humanos seremos participantes de ese reino. Y llama mucho mi atención porque la Biblia nos recuerda aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 que cuando las cosas de este mundo estén terminando, el Señor recupera el reino. ¿Y cómo lo recupera? Aquí en Primera de Corintios 15 dice: pero Cristo, que ha resucitado de los muertos, primicia de todos los que murieron, 1 Corintios 15, 20, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, y así por un hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Y va agregando el apóstol Pablo describiendo de este reino, y dice en el versículo 24, luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que el reino de Dios es un reino viviente. El reino de Dios es un reino real. El reino de Dios es un reino que está vigente. Un día cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo comenzaron, incluso dice Mateo 12, a cuestionar por qué él había sanado a una persona. Y Jesús estaba en la sinagoga y habían muchas personas allí y lo trataron a él como el príncipe de las tinieblas y de Belcebú. Pero cuando Jesús comenzó a dar evidencia de su llamado y sanó y transformó la vida de las personas, él mismo, autor en San Mateo capítulo 12, 26 al 28, dice: cuando estas cosas ocurrieron, era por el único hecho de que el reino de Dios estaba con ellos. Así que el reino de Dios está con nosotros. Tú y yo somos parte de ese reino. Así que debemos sentirnos felices, queridos hermanos, y compartir este reino, porque el reino de Dios está con nosotros. Va a vencer la muerte. Va a vencer todo dominio y potestad de la tierra. Termino diciéndoles en esta sección de lunes que en Daniel dice que en los días de estos reyes, Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así que tenemos a un Dios que nos crea, tenemos a un Dios que es un rey, y tenemos ahora, en la parte del miércoles, un Dios que es un juez. Qué cosa tan maravillosa en estas características y en atributos que Dios tiene. Juez. Cuando pensamos en un juez, pensamos en los juicios humanos, que se hacen de forma sesgada e incluso en muchas ocasiones no son
justas. Pero en el Salmos que estamos repasando esta semana, en varios de los textos que hemos leído, se describe a Dios como un Dios justo. Por favor, vayamos de nuevo al Salmos, ahora 97. Versículo 2 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dos características del trono de Dios es que Él es un Dios justo, un Dios que ejecuta con claridad, sabe cómo juzgar y ha de producir un juicio equilibrado, un juicio bueno para liberar a su pueblo, incluso de la opresión de los impíos y de la opresión del pecado. Me gusta porque este juez es un juez que tiene todas las evidencias en sus manos y este juez no se deja vencer por el fiscal que está atrás. Y aun cuando los hijos de su pueblo, nosotros, los miembros de su iglesia, podemos estar siendo tentados y atacados, tenemos un abogado. Y nuestro abogado está allí, que está presente. Y el juez justo, viendo los acontecimientos que se ejecutan, como bien lo comprendemos los adventistas del séptimo día, de aquel gran juicio llamado también el juicio investigador. Así que Salmo nos transmite la idea de que tenemos un Dios justo y que aquel que clama a Dios en oración y aquel menesteroso, aquel que ha caído, aquel que ha pecado, que aquel que ha sufrido por la tentación o por la concupiscencia del pecado, la Biblia dice en 1 de Juan 1, abogado tenemos para con el Padre, ¿a qué? A Jesucristo el justo. Y entonces tenemos un Dios que es, ¿qué cosa? Un juez. Y entonces, de entre todas las naciones, se afirma el carácter de Dios. Por eso lo reconocemos nosotros, porque Él es un Dios justo. Tres características. Es un Dios creador, es un rey, es un juez justo y entonces nunca se olvida de sus promesas. No se olvida del pacto. ¿Cuál es ese pacto? Bueno, la fidelidad de Dios es realmente la fidelidad que acompañó a nuestros primeros padres cuando condujo a sus hijos a través del desierto. Y me gusta mucho porque en el Salmo 105 describe el Salmo diciendo que Dios ha hecho cosas memorables en favor de su pueblo. Me gusta, dice Salmo 105, verso 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que le mandó a 1000 generaciones. Lo dio a Abraham, dice aquí, se lo juró a Isaac, se lo mostró a Jacob y le dio por decreto a Israel un pacto sempiterno, diciéndole, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Qué gran Dios tenemos, porque es un Dios que comparte con nosotros sus promesas. Y cuando de pronto usted se siente desanimado, no olvide, Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Jacob, Dios estuvo con los patriarcas y Él le prometió que caminaría con ellos y le daría la heredad, la tierra prometida. Y sí, así fue, Dios se lo concedió. De igual manera, Dios nos dice a nosotros que somos su pueblo y debemos estar seguros que el Señor nos ha prometido sus pactos. Y esos pactos tienen su principal fortaleza en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario. Porque allí el pacto fue sellado ya no solo en palabras y promesas, sino en el sacrificio mismo de Cristo Jesús. Así que tenemos a un Dios que no solo nos crea, no solo reina, sino que se acuerda de su fidelidad en sus pactos. Ese es el Jesús que tenemos y hay muchas promesas. Por eso Salmo nos invita a entrar en una relación con ese Dios del pacto y de las promesas. Y queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra lección. Recordarles que todo lo que hemos dicho tiene que ver solamente con la afirmación de que nosotros tenemos
su palabra y que sus testimonios son fuertes y poderosos. Queridos, que el Señor nos bendiga, que nos permita ser guiados en esta luz. Elena de White dice en la lección, en la parte del viernes, lo siguiente, y quiero terminar resaltando esta declaración. Cuanto más estudiemos el carácter divino a la luz de la cruz, más veremos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad, la justicia, y más claramente discerniremos las inmensurables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compañía de una madre por su hijo descarriado. Elena White, Camino a Cristo, página 14. Los salmos nos invitan a entrar en una relación con ese Dios amante, maravilloso, creador, juez y rey. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Víctor Martínez, porque en la lección número 3 usted ha enfatizado, fundamentados en la lección, que el Señor es creador, que el Señor es rey y que el Señor es juez. Amén. Como creador, Él sigue proveyendo, Él sustenta, Él controla. Nada ocurre en la naturaleza sin que Él tenga conocimiento. Como rey, Él sigue siendo el Señor de toda la tierra, de los cielos. Y Él controla también porque nada sucede en la tierra y en la vida de los seres humanos. Y como juez, también así como ha creado, como provee, como sustenta, Él también nos da una dirección y nos da libertad y nos da confianza. Pero, pastor, Él también va a juzgar sobre esa libertad, sobre todo lo que ha provisto para nosotros. Así que, queridos amigos, yo quiero invitarles en el nombre del Señor para que, así como esta lección nos enseña que Él crea, que Él es rey y que Él es juez, permitamos que Él controle nuestros pensamientos, controle nuestras vidas, para que podamos tener un feliz paso por este mundo. Y cuando nos toque encontrarnos con Él en el día del juicio, Él nos pueda dar la bienvenida al reino de los cielos. Finalmente, Él tiene que cumplir su propósito de cuando creó la tierra, de darnos la felicidad y la vida eterna. Pastor Víctor, muchísimas gracias por la presentación de la lección número 3. Que Dios le bendiga y bueno, estamos seguros que esto será una bendición para la iglesia. Hemos iniciado con una oración y les invito para que terminemos con una oración. Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por la presentación de tu palabra. Que edifique, que fortalezca y nos ayude a crecer en el conocimiento y en la fe. Y así, Padre, podamos vivir siempre para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así nos despedimos de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Pastor Víctor, que Dios les bendiga. Gracias.